Hola a todas mis crocheteras. En el video de hoy vamos a aprender a tejer el elegante punto encaje duquesa. Este diseño es perfecto para darle un toque delicado y sofisticado a tus proyectos, ya sea para un chal, una blusa o cualquier accesorio. Este punto te permitirá crear piezas realmente únicas. Así que no esperemos más y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar, vale destacar que los puntos calados de encaje o lace se caracterizan por ser muy abiertos y ligeros, lo que les da un aspecto delicado. Son especialmente hermosos cuando se utilizan en proyectos como suéteres, blusas, chales, bufandas y mantas para bebés. Además son perfectos para climas cálidos, ya que permiten que las prendas sean frescas y cómodas. En cuanto a este patrón, es ideal para principiantes, así que no te preocupes si estás dando tus primeros pasos en el mundo del crochet. Es fácil de tejer si sigues los pasos atentamente. Voy a usar un ovillo que tengo de la línea Melody Teje Fácil, un acrílico semigrueso que nos permita ver bien los detalles. En cuanto a la cadena fundacional, conviene no tejerla muy apretada. Si suelen ajustar mucho, les conviene usar un ganchillo de un número más del elegido para la pieza en sí misma. Voy a usar en este caso un número 5. En cuanto a la construcción del punto, se teje una carrera fundacional y luego se repite la secuencia de la carrera 1 y 2. 1 y 2 hasta alcanzar la medida que necesitemos. Lo otro a destacar es que una fila se trabaja en los espacios de 3 cadenas y la siguiente fila se trabajará en cada cadena en lugar de en el espacio. Igual no se preocupen porque lo vamos a ver detalladamente. Lo primero es la cadena base y para ella haremos múltiplos de 3 puntos más 1, o sea, 3, 6, 9, la cantidad de puntos que sean múltiplos de 3 que cubran nuestras medidas y luego le sumamos 1. Hagamos entonces nuestra cadena base, comenzando con nuestro nudo deslizado. Tomamos el extremo y lo cruzamos, así. Sujetamos bien, pasamos por el medio nuestra hebra y tiramos para formar ese nudo. Ahora introducimos en el arito formado nuestro ganchillo y cinchamos para ajustar. Sujetamos bien la hebra y comenzamos a tejer. Para este tutorial vamos a tejer 18 cadenas, múltiplo de 3. 6 por 3 es 18, más 1 al final, o sea, 19 en total. Recuerden tejerlas flojas para que no queden muy ajustadas en relación al punto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahí se me enganchó, 16, 17, 18 y tenemos que hacer una más, 19. Para comenzar con la carrera fundacional debemos hacer en la cuarta cadena, contando desde el ganchillo, lo siguiente: 2 puntos altos, 3 cadenas y un punto deslizado, todo en esa misma cadena. Veamos cómo se hace. Un punto alto, traigo la hebra y me quedan 3, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2, hago el segundo y con la misma cadena engancho la hebra y la traigo,
y cierro 2 y cierro 2. Ahora hago 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y en la misma cuarta cadena, allí hago mi punto deslizado. Traigo la hebra y esa primera que quedó en el ganchillo la paso por debajo de la segunda. Así queda mi primera trama, mi primer dibujo. Este dibujo se va a repetir hasta el final, ¿sí? Luego saltamos 2 cadenas, esas 2. Y hacemos en la próxima todos juntos 2 puntos altos, 3 cadenas, un punto deslizado. Hagámoslo. Pico en esa tercera cadena y traigo la hebra, cierro 2, cierro 2 y ese es mi primer punto alto. Hago el segundo, engancho la hebra que traigo, cierro 2 y cierro 2, 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y en la misma cadena pico con el ganchillo y hago mi punto deslizado. Muy bien, esta secuencia se va a repetir hasta el final. Vamos a hacer el tercer dibujo. Salto 2 y en la tercera pico y hago mi primer punto alto, cierro de a par, cierro de a par, el segundo, tres cadenas al aire, 1, 2 y 3, y en la misma cadena pico y hago un punto deslizado. Ahí va. Veamos a ver cómo van quedando esos dibujitos. Bueno, como les dije, voy a repetir hasta el final. Avanzo y nos vemos allí. Aquí estamos en el final, me quedan las últimas 3 cadenas por tejer. Salto 2, 1 y 2, y en la tercera hago la secuencia 2 puntos altos, 3 cadenas, un punto deslizado. Cierro 2, cierro 2, hago mi segundo punto alto, muy bien, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y en esa misma cadena un punto deslizado. Ahí estamos. Así terminamos con la carrera fundacional. ¿La ven bien? ¿Ven cómo se va formando el diseño? Queda muy bonito. Para comenzar con la carrera número 1, hacemos 3 cadenas para tomar altura, 2 y 3, y giramos nuestro tejido. ¿Ven que se me enganchó? Muy bien. En esta carrera vamos a tejer en los espacios de 3 cadenas, en ese. A ver si lo vemos bien. En ese, en ese, ¿ven? Muy bien, comencemos. En el primer espacio de 3 cadenas hacemos nuestra ya conocida secuencia: 2 puntos altos, 3 cadenas al aire, un punto deslizado. Hacemos el segundo punto alto, cierro 2, cierro 2, 3 cadenas al aire, 2 y 3, y en el mismo espacio, ahí,
un punto deslizado. Muy bien. Repitamos otra vez. Pasamos a tejer ahora en el segundo espacio de 3 cadenas, en ese. Y hacemos nuestra secuencia. Mi primer punto alto, el segundo punto alto en el mismo espacio, cierro 2, cierro 2, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y en ese mismo espacio mi punto deslizado. Esta secuencia se va a repetir hasta el final, ¿sí? ¿Ven cómo se va formando? Hagamos uno más en ese espacio. Primer punto alto, segundo punto alto, tres cadenas al aire, y un punto deslizado para terminar. ¿Ven cómo va quedando? Vamos a avanzar hasta el final y nos vemos allí, ¿sí? Muy bien, me resta solo por tejer en el último espacio de 3 cadenas, en ese. Así que vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, 3 cadenas al aire y un punto deslizado en el primer espacio. Para terminar con esta carrera, lo que debemos hacer es un punto alto en la tercera cadena del inicio del fila anterior. Ven, ahí están las cadenas, esa sería la tercera. Ahí. Pico, engancho la hebra y la traigo, cierro de a par, cierro de a par. Y así termino con la carrera número 1. ¿Ven qué bonito que está quedando, cómo va tomando forma? Para comenzar con la carrera número 2, hacemos 3 cadenas para tomar altura y giramos nuestro tejido. En la carrera anterior trabajamos la secuencia en los espacios, por ende, en esta debemos tejer cada punto en cada cadena del espacio de la fila anterior, no en el espacio en sí mismo. Entonces hacemos un punto alto en la primera cadena, ahí. A veces cuesta un poco al principio introducir el ganchillo, pero después te acostumbras. ¿Ven bien? Ahí hacemos un punto alto. En la segunda cadena vamos a hacer el siguiente punto alto, ahí. Luego hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y en la última cadena un punto deslizado. Con esto terminamos nuestro primer dibujito, nuestra primera secuencia. ¿Ven? Hagamos nuestro segundo diseño en esas 3 cadenas de allí. En la primera hacemos nuestro primer punto alto,
En la segunda cadena hacemos nuestro segundo punto alto. Tres cadenas al aire. Y en la tercera cadena de ese espacio, nuestro punto deslizado. Con esto queda finalizado el segundo dibujito. ¿Ven cómo queda? Esta secuencia se va a repetir hasta el final, hasta ahí. Así que avancemos un poco más. Me falta tejer esas últimas tres cadenas. Esas. Un punto alto en la primera. Un punto alto en la segunda. Tres cadenas al aire. Y un punto deslizado en la última cadena. Pero para terminar con la carrera debemos hacer un punto alto en la tercera cadena del inicio de la fila anterior. Ahí. Y así terminamos con la carrera número 2. Ahora solo resta repetir la carrera 1 y la carrera 2 en esa secuencia hasta que llegues a lo que necesites en el patrón que estás tejiendo. ¿Sí? En una carrera se trabajan los espacios, en la siguiente se trabajan en las cadenas y esa secuencia hasta que alcances la altura que necesitas. Haces 3 cadenas, giras tu tejido y ahora tenemos que trabajar en los espacios. Entonces hacemos nuestra secuencia. Un punto alto, el segundo punto alto, 3 cadenas al aire y en el mismo espacio un punto deslizado. Vamos al segundo. Un punto alto, el segundo punto alto, tres cadenas al aire y en el mismo espacio un punto deslizado. Avancemos en la pieza un poco más para ver cómo queda la trama. Ahí estamos. Observemos esta hermosa trama un poco más de cerca para notar ese diseño tan hermoso. Veamos que hay un lado de revés y un lado derecho. Este es el derecho, el que queda más bonito el punto. ¿Lo ven bien? Como consejo adicional les cuento que es recomendable utilizar marcadores de puntos. Estos pequeños aliados te ayudarán a no perderte en el patrón, especialmente para encontrar esa tercera cadena del inicio. Esas 3, veámoslo. Si yo, cuando estoy terminando mi carrera, es muy probable que no las encuentre o me cueste encontrarlas. Pero si yo al comenzar la carrera anterior las hubiera marcado, le hubiera puesto un marcador,
estaría ahora llegando al final y me encontraría con él. Entonces es muchísimo más fácil tejer mi último punto alto en ella. Ahí. Sin embargo, es fundamental que cada tantas vueltas te tomes un momento para extender la pieza y verificar que todos los puntos estén correctamente ubicados. Esto te permitirá detectar cualquier error a tiempo y corregirlo sin tener que deshacer mucho tu trabajo. Y así concluye nuestro tutorial sobre el punto encaje duquesa. Hemos cubierto desde el paso a paso hasta algunos consejos útiles para que tu tejido quede perfecto. Espero que hayas encontrado este video informativo y que te inspire a probar este hermoso punto en tus próximos proyectos. Si te gustó el video, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más tutoriales y tips de crochet. También me encantaría saber cómo te va con el punto encaje duquesa, así que déjame un comentario abajo y comparte tus creaciones. Para más información y recursos, visita mi blog, donde encontrarás guías detalladas y patrones gratuitos. Todos los enlaces están en la descripción del video. Gracias por acompañarme hoy y feliz tejido. Nos vemos en el próximo video y como siempre te digo, anímate a crear. Teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.